El Buda, antes de iluminarse, era conocido como Siddhartha Gautama y era príncipe de uno de los reinos más importantes y más poderosos de su época. Y debido a esto tenía una posición social y económica extremadamente elevada. Tal es así que él cuenta que tenía un palacio para pasar el invierno, otro para pasar el verano, y así diferentes palacios que estaban acondicionados para que él pueda pasar cada estación de la manera más confortable posible. Imagínense el poder que tenía, la riqueza que tenía. Usaba productos para el cabello, para la barba, para el pelo, que eran traídos de otras ciudades incluso, para ser de la máxima calidad posible. Tenía un grupo de 40.000 doncellas que le servían, además de su esposa, que lo entretenían de todas formas posibles, músicos, etc. Era un nivel de vida extremadamente alto. Y en medio de toda esta vida de deleites, uno de los pasatiempos principales de Buda y sus sirvientes era ir a una arboleda, a una especie de bosque que era como el bosque del disfrute, en el cual hacían picnics, diríamos hoy en día. Se llevaban un poco de comida, sus instrumentos, y lo entretenían ahí a Siddhartha con todos los placeres y pasaban las tardes de picnic, digamos, básicamente. ¿Y qué pasa? En una de esas ocasiones en las cuales Buda o Siddhartha en ese entonces iba caminando hacia la arboleda en la cual iban a pasar la tarde, se encuentra con una persona bastante mayor, con una persona vieja. Y la visión de esta persona le impacta porque él estaba tan acostumbrado a estar rodeado de las personas del palacio, mujeres hermosas, jóvenes y de servidores también seguramente atractivos y toda una vida de lujo, que ver la decrepitud de esta persona le impacta fuertemente, ¿no? Entonces se encuentra con la realidad de la vejez, de que este mundo es transitorio y que todo se va deteriorando. Y esto le produce tal impresión que él no tiene ganas ya de ir al parque y se vuelve a su casa. Después viene la segunda visión. En otra ocasión lo invitan de nuevo a la arboleda a pasar el día en un picnic otra vez y en el camino ve una persona enferma, una persona que estaba padeciendo ya una enfermedad bastante grave. Entonces también se encuentra de vuelta con que la vida no es color de rosa, sino que hay gente que está enferma, hay gente que se siente mal, hay mucho sufrimiento, y la visión de esta persona también como que lo hace reflexionar y pierde las ganas de estar en esa burbuja de disfrute y se vuelve a su casa. Luego llega la tercera visión, en la cual directamente cuando está bajando por tercera vez, otro día diferente, a irse de picnic, ve directamente un muerto, un cadáver. En esa época muchas personas no tenían dinero para hacer un entierro, para estar en un cementerio y directamente dejaban sus restos por ahí, en la vía pública. Entonces Gautama ve ese cadáver y también es otro shock más. Se encuentra con la realidad de la muerte. Entonces, estas son tres visiones que muchos autores las cuentan como si realmente Gautama se hubiese encontrado por primera vez con la vejez, con la enfermedad y con la muerte. Pero sería muy ingenuo verlo de esa forma, simplemente, porque Gautama tenía padres, tenía abuelos, sabía que la gente envejecía. Había visto gente enferma y animales enfermos, porque hay historias en las cuales se cuenta como Gautama de chico había cuidado a un animal enfermo, por ejemplo, ya conocía la enfermedad y seguramente ya conocía la muerte. Entonces, cuando uno analiza los textos Pali en idioma original en profundidad, se da cuenta que se habla de que Buda tuvo nimitta, tuvo visiones, es decir, vio una persona vieja, una persona decrépita, pero al verla tuvo toda una reflexión, una visión interior, una comprensión interior, algo que solo él pudo ver, que le ayudó a ver realmente cómo todo es impermanente, anicca.
es como una visión interior, nimitta. No es simplemente ver una persona vieja, es tener una gran comprensión al ver a esa persona, una comprensión de cómo es el mundo. Y sabemos que nimitta viene, por ejemplo, cuando estamos muy concentrados en meditación o cuando estamos por morir. Vienen en momentos en que la mente está muy tranquila, muy concentrada. Nimitta no viene a cualquier persona y en cualquier momento. Y sabemos que Buda, por ejemplo, cuando tenía 7 años, había alcanzado el primer jhana, es decir, un estado meditativo muy alto. Entonces sabemos que Buda tuvo en su infancia también cierta educación en caminos espirituales propios de esa época. Entonces ya esto nos dice que Buda era una persona que tenía cierto entrenamiento espiritual, ciertos logros meditativos. Y bueno, cuando ve una persona vieja, la ve con su mente calma, tranquila, que era característica de él, y comprende, tiene una visión interna y dice, todo este mundo es impermanente, lo comprende profundamente. Y lo mismo le sucede cuando ve una persona enferma, y lo mismo le sucede cuando ve un cadáver. No es solo que se encontró por primera vez con eso, sino que tuvo comprensiones profundas, gracias a que su mente ya era una mente muy tranquila, concentrada, y que tendía a poder ganar una comprensión profunda de las cosas. Entonces él tuvo estos 3 encuentros, estas 3 visiones. Y después tuvo un cuarto encuentro, porque estas 3 primeras visiones es el encuentro con cosas desagradables del mundo, ¿verdad? Con cosas que nos muestran el sufrimiento, dukkha, la impermanencia, anicca, la muerte, la enfermedad, la decrepitud. Pero después tiene un cuarto encuentro, otra vez cuando le invitan nuevamente a un picnic, y ve una seta, una persona que estaba meditando, una persona que estaba en el camino espiritual, y ve que esa persona había renunciado a todo, vivía como una seta, y ve en él que él no estaba afectado por la muerte, por la enfermedad y por la decrepitud, por la vejez, por el desgaste. No porque ese asceta no fuese tocado por la muerte, no envejeciera, sino que él ve que ese asceta tenía una felicidad, tenía tal calma en su interior que no estaba tocado por esas cosas. La muerte, la vejez, la enfermedad no le afectaban ya, estaba liberado de alguna forma. Tenía cierto logro de liberación. Entonces la visión de ese asceta lo inspira. También es como que es un nimitta, tiene una comprensión al ver el asceta que le dice que hay un camino. Hay un camino para lograr salir del sufrimiento, de dukkha, de la vejez, de la muerte, de la enfermedad. Entonces, el conjunto de estas 4 visiones produce en él lo que conocemos como samvega. Samvega es como un shock espiritual, una crisis existencial. De repente, todo su mundo de excesos, de placeres y de gran posición se cae en las primeras 3 visiones y después en la cuarta toma fe en que hay un camino para salir de este mundo que es un mundo de sufrimiento en el que todos estamos atados a envejecer, a enfermarnos y finalmente a morir. Entonces la visión de este asceta le da fe para buscar un camino y salir de este ciclo de sufrimiento. Y ahí empieza lo que se llama la gran renuncia y Buda ya empieza, Gautama empieza a planificar escaparse. Y entonces, en un día en el que se había planificado una fiesta nocturna, esta vez en un palacio en vez de salir de picnic, habían planificado pasar una noche con todas las doncellas, los músicos y agasajar a Gautama como siempre. Y él ya estaba planeando irse y abandonar todo, incluso a su esposa y a su familia. Y entonces a la noche empieza la fiesta, están los músicos tocando, la gente tomando, comiendo, como de costumbre. Y él le dice a todos que se sentía un poco mal y que se quería retirar a la habitación. Entonces se retira y la fiesta sigue. La gente sigue tocando, comiendo, bailando. Entonces él espera a que sea la madrugada y dice, bueno, cuando todos estén durmiendo, me voy a escapar.
Y efectivamente, sale de su habitación y ve a todos los músicos, las doncellas, los sirvientes, todos dormidos en el suelo. Y esto también le genera una comprensión y dice, así van a terminar todas estas personas que ahora la pasan bien, todos nosotros que ahora la pasamos bien en la vida de lujos y todo, pero igual aún así, todo es anicha, todo es impermanente y van a terminar todos muertos. Entonces ese es un momento muy fuerte en el que también él ve todos los cuerpos de la gente en el piso y los ve como muertos igualmente, ¿no? Y cualquiera que haya en su juventud ido a una fiesta a la noche en la casa de alguien, ni siquiera en un palacio, sino en la casa de un amigo por ahí, también ha visto que la gente toma, come y se divierte e incluso muchos se quedan dormidos en el piso. Es algo muy común, ¿no? Y tengamos en cuenta que Gautama era un príncipe bastante joven, que no tenía ni 30 años, tenía 20 y pico de años en ese momento. Entonces, él ve que están todos dormidos, tiene esa otra comprensión más ahí, y llama a uno de sus sirvientes, que era como el sirviente de mayor confianza, busca su caballo y se escapa. Y a partir de ahí empieza la vida de Siddhartha Gautama como una seta, empieza a buscar diferentes maestros y emprende su camino espiritual hasta que finalmente, luego de abandonar a varios maestros porque no le convencían mucho las enseñanzas que le daban, no llegaban a llenarlo, emprende su camino de autorrealización en el cual él descubre cómo iluminarse perfecta y completamente. Y esta gran renuncia de Buda, de Siddhartha Gautama, nos lleva a nosotros a inspirarnos mucho, porque imagínense que todo lo que dejó él, tenía todo, riqueza, fama, mujeres, propiedades, renombre, títulos, y aún así lo abandonó todo, se dio cuenta de que todo es anicca, todo es impermanente. Y ahí comenzó lo que él llamaba la búsqueda noble, porque se dio cuenta que él había estado en lo que él llamó una búsqueda innoble. Dijo, si yo estoy sujeto a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, y estoy buscando cosas con deseo, estoy buscando cosas que también están sujetas a la enfermedad y la muerte, o sea, mujeres, riqueza, reino, todo es impermanente. Entonces yo, que soy un ser impermanente, buscando otras cosas que son impermanentes, todo va a terminar en la muerte y en el sinsentido. Entonces esta es una búsqueda innoble, le llamó él. Y dijo, quiero empezar una búsqueda noble. ¿Y una búsqueda noble cuál es? Ya que yo estoy sujeto a la enfermedad y la muerte, voy a buscar cosas que no estén sujetas a la enfermedad y la muerte. Voy a buscar lo eterno, el nibbana, lo incondicionado, la felicidad verdadera, eterna. Y así es que después de esa crisis existencial, ese shock espiritual samvega, inicia su búsqueda, inicia el camino. Y él lo abandonó todo. Y nosotros tenemos muy poquitas cosas y aún así no queremos abandonar nada, nos cuesta. Tenemos un trabajo por ahí mediocre en el que incluso la pasamos mal, igual aún así tenemos miedo de dejarlo. Tenemos por ahí amistades o propiedades o cosas que son ínfimas y aún así nos cuesta mucho dejarla. Tal es el apego que tenemos a las cosas. Así que esta es una cualidad de Buda, también el coraje que él tuvo al dejar todo, la renuncia que él tuvo, el desapego, son todas cualidades que al reflexionar en la vida de Buda nos sirven para inspirarnos y cuestionarnos a nosotros mismos, diciendo, mirá todo lo que él dejó y yo no puedo dejar esto que es tan pequeño. Así que reflexionando y recordando las visiones, las 4 visiones de Buda, la gran renuncia y cómo empieza su camino, uno puede también llenarse de coraje y de valor para avanzar en el camino y conducirse hacia Nibbana.